Nevin Thorun vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas, y esta vez no como simple espectadora, sino como protagonista inesperada en la historia de Zeng y Mahazin. Lo que parecía un triángulo discreto, se transformó en un relato apasionante cuando ella misma decidió asumir el papel de narradora y narrador de una trama que parecía pertenecer solo a los actores. Con palabras calculadas y gestos medidos, Nevin consiguió darle un giro dramático a cada detalle de la relación que tantos fanáticos siguen con devoción. Su voz, cargada de matices, construyó una atmósfera en la que los sentimientos se mezclan con la intriga y la pasión. Mientras Zeng y Mahazin protagonizan en pantalla, y fuera de ella una de las historias más comentadas del momento, la irrupción de Nevin en este escenario encendió las redes sociales y avivó aún más la curiosidad del público. Lo que muchos no esperaban era que su intervención lograra atrapar a la audiencia con la misma intensidad que una serie de televisión de máximo rating. La dinámica cambió por completo desde que Nevin decidió hablar, no solo como parte de una vivencia personal, sino como quien se adueña del relato para marcar su versión de la verdad. La forma en que se expresó dejó claro que no se trataba de un comentario al pasar, sino de un testimonio pensado para tener impacto. Al escucharla, muchos sintieron que cada palabra estaba cargada de emociones contenidas durante mucho tiempo. En lugar de mantenerse al margen, eligió narrar como si fuese la voz en off de una novela donde ella también reclama un lugar. Esa capacidad de transformar vivencias íntimas en un discurso colectivo hizo que la audiencia quedara dividida entre quienes apoyan su postura y quienes creen que intenta manipular la percepción pública. Sin embargo, lo que no se puede negar es que Nevin logró convertirse en pieza clave de un rompecabezas mediático, que ya de por sí estaba lleno de matices. La historia entre Zeng y Mahazin ya era lo suficientemente intensa para captar titulares. Pero ahora con Nevin, como narradora, adquirió un matiz casi literario. Ella no solo describe lo que vivió, sino que le da ritmo, emoción y dramatismo a cada situación. La prensa no tardó en reproducir fragmentos de sus declaraciones, subrayando cómo el tono de su voz reflejaba tanto firmeza como vulnerabilidad. Para muchos espectadores, escucharla hablar fue como presenciar una confesión pública que buscaba redención y protagonismo al mismo tiempo. Al utilizar un lenguaje cargado de simbolismo, Nevin consiguió que cada frase se sintiera como parte de un guión cuidadosamente elaborado. Y aunque muchos criticaron su decisión de exponer sentimientos en lugar de protegerlos, lo cierto es que cada palabra generó conversación y convirtió el tema en tendencia en redes sociales. En los foros digitales, los seguidores de la pareja principal discutieron hasta el cansancio sobre el verdadero objetivo de Nevin. Algunos afirmaron que buscaba venganza emocional, otros sostuvieron que se trataba de un intento de sanar viejas heridas, y un sector más romántico consideró que simplemente necesitaba ser escuchado. Las reacciones no se hicieron esperar. Memes, hilos de Twitter y videos en TikTok multiplicaron su figura hasta convertirla en trending topic. Zeng y Mahazin, en cambio, optaron por el silencio, una decisión que muchos interpretaron como estratégica. Mientras tanto, la audiencia consume cada nueva declaración como si se tratara del capítulo de una serie que no puede perderse. Este clima de incertidumbre y tensión emocional es precisamente lo que mantiene vivo el interés colectivo. Lo fascinante es que Nevin no se limitó a contar hechos, sino que logró dotarlos de un peso narrativo que atrapó incluso a los críticos más escépticos. Cada recuerdo relatado parecía tener una doble intención: revivir lo ocurrido y al mismo tiempo dar una lección. Así, su voz se convirtió en una herramienta para reescribir la historia desde su mirada particular. Algunos analistas del mundo del espectáculo comentaron que su estrategia era similar a la de una protagonista que rompe la cuarta pared en una obra teatral, invitando al público a ponerse en su lugar. Esa técnica le permitió posicionarse no solo como personaje secundario, sino como narradora omnipresente. Y aunque su versión puede ser debatida, nadie puede negar que consiguió despertar emociones genuinas en quienes la escucharon.
Lo que más sorprendió fue la forma en que las audiencias internacionales también comenzaron a interesarse en este relato. Medios de entretenimiento en distintos países tradujeron sus palabras, amplificando aún más el eco de su narrativa. Las comparaciones con dramas televisivos turcos no tardaron en aparecer, pues la historia real superaba por momentos a la ficción. En Italia y España, los portales de noticias dedicaron espacios destacados a su testimonio, subrayando cómo la realidad y la ficción parecían entrelazarse de manera irresistible. Mientras tanto, en Latinoamérica, los fanáticos comenzaron a generar teorías sobre el futuro de la pareja y el papel de Nevin en todo este entramado. Su aparición como narradora no solo alimentó rumores, sino que también internacionalizó un fenómeno que ya era seguido por millones. El impacto fue tal que incluso algunos productores televisivos comenzaron a imaginar proyectos basados en esta dinámica tan particular. La idea de convertir la historia en una docuserie o en un formato de reality show empezó a circular en distintos círculos de la industria. La figura de Nevin, al mismo tiempo vulnerable y poderosa, se volvió atractiva como protagonista de un relato mediático más amplio. Su capacidad de hablar sin titubeos, de exponer sentimientos sin miedo, la colocó como un personaje difícil de ignorar. Y aunque Sen y Mahasin aún no reaccionan públicamente, el público ya adoptó a Nevin como un elemento esencial para entender la trama completa. Esta transformación de espectadora a narradora demostró que a veces la historia más fuerte no es la que se vive, sino la que se cuenta. A medida que pasan los días, la tensión no disminuye, sino que aumenta. La incertidumbre sobre cómo responderán Sen y Mahasin mantiene la expectativa en su punto más alto. El silencio de la pareja, lejos de apagar la polémica, la alimenta aún más. En contraste, cada nueva palabra de Nevin funciona como un disparador que enciende debates y titulares. La audiencia se encuentra dividida, pero unida en la fascinación que provoca seguir este triángulo de emociones. El fenómeno ha trascendido fronteras y confirma una vez más el poder del relato personal en la era digital.